La fe no es el acto de ver el camino completo, es el acto de dar el primer paso, aun cuando la noche ha borrado la primera estrella. Yo conocí esa oscuridad. Me llamo Lucas, y hace casi 10 años mi mundo se había reducido a una mochila raída y el olor a tierra seca que se levantaba en el camino. Estaba en la bisagra de la vida. 20 años, un puñado de sueños universitarios y un bolsillo sin un solo centavo de peso. Venía del interior, de un pueblo tan pequeño que en los mapas solo éramos un punto de luz fugaz. Mis padres, gente de manos curtidas en la siembra, me habían dado todo lo que tenían: la bendición, el orgullo y una pequeña maleta llena de promesas no cumplidas. Llevaba 3 meses estudiando lejos, en la gran ciudad, alimentando mi cerebro con libros y mi estómago con el aire de las librerías. La beca se había retrasado. La realidad, ese muro sólido y sin grietas, me había alcanzado. Y entonces tuve que volver. No por unas vacaciones, sino por la derrota. La vergüenza era una brasa caliente en mi garganta. Había prometido volver con un título, con un futuro, y regresaba con la cabeza gacha, sintiéndome como el más grande de los fracasos. El autobús me dejó a kilómetros del pueblo, una vieja parada olvidada. Eran las 11 de la noche. El viento, que olía a heno y a rocío, me abrazó con una frialdad que parecía juzgarme. Me senté en el banco de madera, bajo la luz mortecina de un poste. El miedo no era solo a la pobreza, era a la mirada de mi madre. A ver la desilusión en sus ojos, tan claros y limpios como el agua de pozo. Busqué en mi mochila. Solo quedaba el último de mis bienes, un viejo reloj de bolsillo que había sido de mi abuelo. Plata desgastada, pero la máquina seguía latiendo con obstinación. Un tic-tac que era el único testigo de mi agonía. En ese momento, la fe se sentía como una palabra hueca, un eco sin respuesta. ¿Dónde estaba esa fuerza que sostenía a mis padres cada mañana, que el sol quemaba la tierra? Yo no la sentía, solo sentía el peso aplastante de la soledad. Mi plan era simple y cruel: esperar la mañana, caminar el resto del trayecto a casa y decirles la verdad sin adornos. No pude. Cerré los ojos. El cansancio era un manto pesado. Y fue entonces cuando percibí el aroma. No era el heno, era gasolina, vieja y rancia, y café. Abrí los ojos. Justo al frente, como un fantasma en la niebla, estaba la única gasolinera abierta en kilómetros: La Esperanza. Un nombre irónico. Era una construcción pequeña, de ladrillo rojo, con 2 surtidores y una luz de neón parpadeante. Detrás del cristal turbio se adivinaba la silueta de un hombre. No tenía hambre, tenía una necesidad más profunda. Necesitaba deshacerme del reloj, venderlo, lo que fuera, solo para no llegar a casa con las manos completamente vacías, para comprar un café, una excusa para la miseria. Crucé la carretera. El aire dentro olía a aceite de motor, a pan viejo y, curiosamente, a canela. Detrás de un mostrador de madera rayada estaba el hombre. No era joven ni viejo. Tenía un bigote canoso, unas manos fuertes y unos ojos de color miel que parecían haber visto la salida y la puesta de 1000 soles. Lo llamaré Don Ricardo, aunque nunca supe su nombre real. «Buenas noches, muchacho», dijo con una voz áspera pero tranquila, como el sonido del agua cayendo sobre la piedra. «Buenas noches, señor», respondí. Mi voz era un hilo frágil. Señalé el café. «Uno, por favor. ¿Y tiene algo más?» Dudé. Saqué el reloj. Lo puse sobre el mostrador,
justo al lado de la caja registradora. La plata, a la luz del neón, se veía pálida. Quería preguntarle, don... Me corregí. Señor, si usted o alguien que conoce estaría interesado, funciona perfecto. Es de la familia. Don Ricardo lo tomó con sumo cuidado, como si sostuviera un huevo. Su pulgar rozó la plata. Lo abrió. Miró la pequeña maquinaria interna. Y luego me miró a mí. No hubo avaricia ni lástima, solo una infinita paciencia. Muchacho, ¿necesitas dinero para comer? Mi orgullo se rebeló, pero mis ojos, traidores, se llenaron de lágrimas. Asentí con lentitud. No tengo para la renta en el pueblo y no pude quedarme en la ciudad. Necesito llegar a casa con algo. Él no me devolvió el reloj. Lo cerró y lo dejó a su lado. Se dio media vuelta y empezó a revolver algo en una olla pequeña sobre un calentador. Este reloj, dijo sin mirarme, tiene más valor que el oro. No por el metal, sino por lo que te costó. El primer fracaso, el primer golpe de humildad. No lo vendas por pan. Yo solo pude quedarme inmóvil, sintiéndome expuesto hasta los huesos. Me sirvió el café en una taza de cerámica gruesa. Luego puso el plato humeante frente a mí. No era solo café. Era un trozo de pan de maíz, tostado, con una capa de miel oscura. «Come», ordenó con suavidad. «No te voy a comprar el reloj, pero voy a ayudarte». Yo negué con la cabeza avergonzado. «No tengo con qué pagar, señor». Él sonrió, una sonrisa que arrugaba el contorno de sus ojos. «Yo tengo suficiente fe, muchacho, suficiente para los dos. Mira». Sacó un billete arrugado de 100 pesos de su bolsillo. Lo puso debajo del reloj sin tocarlo. «Toma esto. Es la mitad del precio justo por el reloj. No lo compro, lo empeño. Tienes 1 año para volver y recuperarlo. No te pido intereses, solo una promesa». Me quedé helado. Mi mente, educada en las frías leyes de la ciudad, buscaba la trampa. ¿Una promesa? ¿Cuál? Don Ricardo se reclinó sobre el mostrador. Su voz bajó a un susurro, como un secreto ancestral. Una vez, alguien hizo lo mismo por mí. No me dio dinero, me dio una palabra. Me dijo, cuando te recuperes, no pagues esta deuda, paga otra. Esa es la promesa. Si regresas al camino, no me pagues a mí, paga lo que te dieron. A otro viajero que se siente en el banco con el mismo vacío en los ojos. La bondad desnuda es más impactante que cualquier drama. Era un acto de fe pura. Él no estaba invirtiendo en mi futuro, estaba invirtiendo en la idea de que la bondad era una moneda que no se devaluaba. Tomé el billete, sentí la áspera textura del papel. El peso de la responsabilidad era 10 veces mayor que el peso del reloj. Volveré, señor, lo juro, y gracias por el pan, el café y por la fe. Él me entregó un pañuelo limpio para secar mis ojos. Ahora, ve a casa, Lucas, y no pierdas tu tiempo. La tierra no espera, y la fe, muchacho, es la mejor de las cosechas. Salí de la gasolinera. El tic-tac del reloj, ahora en el mostrador, parecía una nueva cuenta regresiva. Caminé de regreso al pueblo, pero ya no iba con la cabeza gacha. El billete era dinero, pero la promesa era dignidad. Esa noche, cuando mi madre me abrió la puerta y vio mis ojos, no me preguntó por la carrera.
Me preguntó si había comido. Yo la abracé y le dije la verdad. Que sí, que un extraño me había recordado algo que había olvidado. Que incluso en la oscuridad, la fe tiene gasolineras abiertas. Pasaron los años. El regreso a casa fue solo un desvío. Volví a la ciudad, trabajé de día, estudié de noche. La imagen del reloj en el mostrador de madera era mi ancla. Cada examen, cada hora extra, era una vuelta más a la cuerda de ese reloj. Me gradué y monté mi propia pequeña consultoría. Me fue bien. La vida, esa maestra exigente, me había dado la oportunidad de levantarme. Pero la verdadera tarea no era el éxito, era el pago de la deuda. Una tarde de otoño, con el sol cayendo sobre los campos, regresé. Esta vez en mi propio auto, un vehículo modesto pero funcional. El corazón me latía con una prisa nerviosa como el tic-tac acelerado. 10 años. ¿Seguiría don Ricardo ahí? ¿Seguiría abierta la esperanza? Y sí, allí estaba el mismo poste de luz, mismo ladrillo rojo, mismo neón parpadeante. Abrí la puerta y hasta el mismo tintineo de la campana. El olor, canela, café, aceite de motor, el aroma de la redención. En el mostrador estaba un joven de la misma edad que yo hacía una década, con ojos de ciervo asustado y rostro cansado. Buenas noches, señor. Buenas noches, muchacho. Vengo a buscar algo. Busqué a don Ricardo. Miré por toda la tienda. Solo el joven. ¿Está el dueño? ¿El señor del bigote canoso? El joven se encogió de hombros con tristeza. El abuelo Ricardo hace 5 años lamentablemente partió. Sentí un vacío helado. El reloj, la promesa, llegue tarde. Yo le había empeñado algo, un reloj de plata. Tenía 1 año para volver. Me tardé 9 años de más. El joven me miró con una confusión gentil. ¿Reloj? No sé nada. Solo sé que mi abuelo me dejó esta gasolinera y una carta. Señaló una caja de madera bajo el mostrador. La sacó. Era de cedro, olía a viejo. Dentro solo había una carta amarillenta, con mi nombre en una caligrafía firme. Y al lado, el reloj de plata de mi abuelo. El corazón me dio un vuelco. Lo tomé en mis manos. Estaba limpio, pulido. Abrí el cierre. La maquinaria seguía funcionando. Tic-tac. Una década de fe. Abrí la carta. La voz de don Ricardo desde el olvido me habló. Lucas, si estás leyendo esto, significa 2 cosas. Una, te has tardado. Pero la fe no tiene prisa. Y 2, que has triunfado. Yo ya no estoy, muchacho. Y esta deuda ya fue pagada. No por ti, sino por la vida misma. El día que te fuiste, entendí lo que la fe nos exige. No es creer en el final feliz, es creer en la bondad en el proceso. Tu reloj no era una prenda, era una semilla. El dinero que te di lo recuperé 10 veces. No por un milagro, sino porque el universo ama la fe. Y las personas que se enteraron de la historia me traían pan, café, me ayudaban con la tienda, me pagaban el dinero que yo te había dado. Así que la deuda está saldada. Y ahora tienes una nueva. Abre el cajón y mira lo que te dejo. Abrí el cajón y debajo de la carta encontré un fajo de billetes. 10 veces más que los 100 pesos que me había dado, y una pequeña nota manuscrita para pagar la próxima deuda. Miré al joven Ricardo, sus ojos tristes. ¿Qué te pasa, muchacho?
¿Tienes algún problema? El joven suspiró. La verdad, señor, me tengo que ir. La universidad me aceptó, pero tengo que trabajar 2 turnos para pagar la matrícula. No puedo con la gasolinera y la escuela. Es demasiada oscuridad. Miré el fajo de billetes. Miré el reloj. Sentí el pulso de la historia cerrándose en círculo. ¿Cuánto te hace falta para la matrícula? Solo el primer semestre. El joven se sobresaltó. Me dijo la cantidad avergonzado. Era casi la misma cantidad que el fajo de billetes que don Ricardo me había dejado. Tomé el dinero, lo puse en el mostrador. Debajo de él puse un papel con mi número de teléfono. Toma esto, es la mitad. Tienes 1 año para volver. No me pagues, paga a otro. ¿Promesa? El joven, al igual que yo hace una década, rompió en un llanto de alivio y confusión. No entendía y no tenía que entender. Y continué tomando el reloj. Este es tuyo. No lo vendas por pan, véndelo por fe. Cuando sientas que ya no puedes más, míralo. Recuerda que la vida te dio una deuda y que la bondad de un abuelo es tu mejor herencia. Le dejé el reloj. Salí de la gasolinera. El mismo olor a canela, el mismo neón parpadeante. Pero el vacío ya no existía. La fe no era un salto al vacío. Era una cadena de favores secretos, una cosecha que nunca dejaba de sembrarse. El eco de la bondad de un hombre que había entendido la verdadera economía del alma. Dar, no para recibir, sino para que la cadena no se rompiera jamás. A veces, la vida no nos quita, nos vacía para que podamos llenarnos de amor y de propósito otra vez. El reloj de mi abuelo sigue latiendo en el bolsillo de otro. Y yo sigo caminando por la vida, buscando esa oscuridad en los ojos de un viajero, listo para pagar la deuda que nunca se agota. Porque la fe no es más que eso, un pequeño acto de bondad, empeñado en creer que la luz de un neón solitario, brillando en medio de la noche, puede cambiar el curso de una vida. Y la gratitud es el tic-tac constante que te recuerda que fuiste amado mucho antes de que te lo merecieras. Si esta historia tocó tu alma, déjale un me gusta y comparte este mensaje para que llegue a más corazones. Suscríbete para seguir recibiendo historias que iluminan el alma.